En algún lugar de las selvas de Vietnam, un hombre dejó de respirar, no porque estuviera muerto, pero porque se exhalaba en el momento equivocado. Él lo sería, durante 4 días. No se puso de pie. Él no habló, apenas se movió. El gato, pomo a pomo, a través de 2.000 metros de territorio enemigo, rodeado de soldados que habrían dado cualquier cosa, encontrarlo primero, y al final de esos 4 días, un solo disparo, cambió el curso de una guerra. Pero lo que casi nadie sabe, así de cerca estuvo, que nunca sucederá en absoluto. Bienvenidos, y gracias por estar aquí, a Historial Verificado, el lugar donde la historia real se cuenta como se merece. Si es la primera vez que te unes a este canal, te damos una cálida bienvenida. Y si ya has estado aquí antes, siempre es agradable tener compañía conocida. Para quienes disfrutan de historias reales e importantes, les pedimos algo. Suscríbanse al canal justo debajo de este video. Es gratis y así estas historias seguirán llegando a quienes las aprecian. Y una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esto ahora mismo? Dejen en los comentarios el nombre de una ciudad, un país o incluso una bandera. Siempre es sorprendente ver hasta dónde llega la historia real. Si esta historia ya te está gustando, dale me gusta a este video para que más gente la descubra. ¿Y las notificaciones? Actívalas para que no te pierdas la próxima historia. Estamos en el año 1967, y Vietnam está mintiendo. No mienten como lo hacen los gobiernos, con comunicados de prensa y un lenguaje cuidadoso. Vietnam miente como mienten las selvas, en silencio, completamente, con una vegetación tan espesa que engulle sonido, engulle a los hombres, engulle unidades enteras sin dejar ni una sola bota atrás. Washington lo llama guerra. Los generales lo llaman campaña. Los soldados en el terreno, los que duermen en el barro, cuentan los días, escriben cartas que no saben si llegarán a su destino, lo llaman de otra manera, algo que no se puede imprimir. Para 1967, el ejército de Estados Unidos había desplegado más de 485.000 soldados en el sudeste asiático. Poseía la fuerza aérea más avanzada de la historia. Su artillería podía arrasar una ladera en menos de 4 minutos. Contaba con tecnología, cadenas de suministro, inteligencia satelital y todo el poderío industrial de la nación más poderosa del mundo. Y no está ganando, porque el enemigo contra el que lucha no se queda quieto el tiempo suficiente para ser encontrado. El viejo no combate como lo exige la doctrina militar estadounidense. No se agrupan, no mantienen posiciones fijas. Se mueven como el agua, llenan cada resquicio, desaparecen antes de que el puño se cierre. Sus comandantes son como fantasmas, educados, disciplinados, profundamente integrados en la población regional y prácticamente imposibles de localizar con métodos de inteligencia convencionales. Casi. En todo el ejército de Estados Unidos hay un solo hombre que entiende, instintivamente, casi genéticamente, cómo cazar un fantasma. Su nombre es Carlos Norman Hathcock II. Nació en Little Rock, Arkansas, en 1942. Creció en la pobreza, en condiciones difíciles, en el bosque, donde aprender a cazar no era un pasatiempo, sino el sustento de su familia. Siendo adolescente, Hathcock podía contener la respiración más tiempo que la mayoría de los hombres. Se alistó en la infantería de marina a los 17 años. No por la gloria, no por la aventura, porque era la única institución en Estados Unidos que tomaría todo lo que ya era y lo transformaría en algo que el mundo jamás había visto. Para 1967, era sargento de Estado Mayor en la primera división de infantería de marina. Llevaba una sola pluma blanca en la cinta de su sombrero de ala ancha. El viejo le había puesto un nombre, Lon Terang, que significa la pluma blanca. Había una recompensa por su cabeza, $30,000. Él sigue usando la pluma de todos modos, porque en algún lugar de esa jungla hay un general que lleva meses debilitando las operaciones estadounidenses. Un comandante tan eficaz, tan precavido, tan protegido, que las fuerzas convencionales no pueden hacerle daño. Y a Hathcock le acaban de encomendar una misión que nadie creía posible. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta. Así ayudarás a que esta historia llegue a quienes necesitan escucharla. Compártela con alguien a quien le gusten las historias reales. Taylor Agradecera. Existe un momento, conocido por todo cazador, temido por todo soldado, llamado el punto de no retorno. No aparece en ningún mapa.
No tiene coordenadas. No se puede comunicar por radio ni informar a la cadena de mando. Solo existe en el cuerpo, en el instante preciso en que un hombre se adentra tanto en el peligro que retroceder se vuelve tan letal como seguir adelante. Carlos Adcock cruzó ese punto antes de que saliera el sol la primera mañana de la expedición. Los parámetros de la misión eran, según cualquier estándar militar convencional, una forma silenciosa de locura, sin observador, sin apoyo de fuego en espera, sin fuerza de reacción rápida al alcance, sin garantía de extracción si la situación empeoraba. Solo un hombre, un rifle, un Winchester modelo 70 calibre 30-06, con una mira telescópica Unel de 8 aumentos sin silenciador, y 2000 metros de jungla controlada por el enemigo que lo separaban de un general del Vietcong que jamás había sido fotografiado al aire libre. Adcock no corrió, no caminó, gateó. Cada movimiento se calculaba en centímetros, no en metros. Cada cambio de peso se sopesaba en función del ruido que pudiera producir. El suelo de la selva, hojas en descomposición, raíces ocultas, insectos, humedad, se convertía a la vez en su refugio y su enemigo. Una ramita rota en el momento inoportuno no era un error. Era una sentencia de muerte ejecutada en medio segundo. El general del Vietcong no estaba desprotegido. Todo lo contrario. Su complejo estaba rodeado de centinelas que patrullaban en patrones superpuestos, una estructura de seguridad diseñada específicamente para prevenir la infiltración. No se trataba de reclutas. Eran combatientes disciplinados y experimentados que comprendían que la supervivencia de su comandante era la supervivencia de toda una operación regional. Buscaban algo grande, algo obvio. No buscaban a un solo hombre que se hubiera hecho parte de la tierra. Al segundo día, un centinela se detuvo a menos de 1 metro de donde Adcock yacía inmóvil contra el suelo, controlando incluso el ritmo de su propio corazón. El soldado permaneció allí. Los segundos parecieron durar una eternidad, y luego siguió su camino. Adcock no reaccionó. Ni un ápice, ni una respiración fuera de ritmo, porque se había entrenado para esto, no solo físicamente, sino también mentalmente, en esa parte de la mente donde reside el pánico. Había construido un muro alrededor de esa parte de sí mismo, ladrillo a ladrillo, mucho antes de Vietnam, en aquellos bosques de Arkansas cuando era niño, en la escuela de francotiradores de la Infantería de Marina en Huántico, en las 93 bajas confirmadas que precedieron a esta misión y que le enseñaron, sin piedad, que la emoción en el campo de batalla es solo una variable más que cuesta la vida a los hombres. Al tercer día, las hormigas rojas lo encontraron. Les dejó morder. No se movió. Al cuarto día, Adcock estaba lo suficientemente cerca. Lo suficientemente cerca como para ver el complejo. Lo suficientemente cerca como para esperar. Lo suficientemente cerca como para acabar con todo. Ahora solo quedaba que el general saliera a campo abierto. Un rifle no gana guerras. Eso es lo que dice la doctrina militar. La doctrina habla de divisiones, de superioridad aérea, de líneas de suministro, de posicionamiento estratégico y de la matemática de la fuerza abrumadora. Una sola bala, en el lenguaje oficial de la guerra, es un error de redondeo, una nota a pie de página, tácticamente insignificante frente a la magnitud de un conflicto que se mide en cientos de miles de vidas. Y entonces Carlos Adcock exhaló. El general emergió de entre los árboles la cuarta mañana, sin alardes ni un evidente dispositivo de seguridad formado en formación. Se movía como los hombres peligrosos se mueven cuando se sienten seguros, sin prisa, con calma, acompañado por un pequeño grupo de ayudantes, con las armas al hombro con despreocupación, el lenguaje corporal de un comandante que jamás había temido al suelo que pisaba. Según los cálculos de Adcock, se encontraba a unos 2.000 metros de distancia. Para poner esa distancia en términos comprensibles, es más larga que 20 campos de fútbol americano colocados uno tras otro. A esa distancia, la bala no viaja en línea recta, sino que describe un arco. Se ve afectada por la gravedad en pleno vuelo. Además, recibe un ligero impulso de las corrientes de viento que varían entre el momento del disparo y el del impacto. El tirador debe calcular no dónde está el objetivo, sino dónde estará cuando la bala finalmente llegue. Y todo ese cálculo debe realizarse en silencio, en quietud, después de 4 días sin dormir, con picaduras de hormigas rojas cubriendo el cuerpo y los músculos contraídos en una posición de gateo durante tanto tiempo que han empezado a olvidar lo que se siente al estar de pie. Adcock apuntó con la mira. Controlaba su respiración, esa exhalación larga y disciplinada que todo francotirador entrenado conoce como el único momento en que el cuerpo se queda verdaderamente quieto.
La pausa entre respiraciones. El intervalo de medio segundo en el que el latido del corazón no interfiere con el dedo y el dedo no interfiere con la bala. Él apretó. El Winchester disparó una vez. El sonido resonó por toda la selva, fuerte, irreversible, el tipo de sonido que pone fin a las conversaciones para siempre. El general cayó. Lo que siguió en la estructura de mando regional del Viet Cong no fue solo dolor, fue parálisis operativa. El comandante, que había coordinado corredores de suministro, patrones de emboscada y redes de inteligencia en toda una región, desapareció en una fracción de segundo. Sus ayudantes se dispersaron. Su equipo de seguridad, entrenado para responder a una amenaza visible, no tenía nada visible a lo que responder. El disparo provino de una dirección que nadie había considerado, de un hombre cuya presencia nadie conocía. En las horas siguientes, las unidades de inteligencia estadounidenses que monitoreaban las comunicaciones de radio del Viet Cong registraron algo inusual. Un silencio donde siempre había habido comunicación. Una red que había funcionado con una eficiencia impecable, de repente no tenía nada que decir, porque la voz que estaba en su centro había sido eliminada, por una sola ronda, de un hombre que ya retrocedía arrastrándose hacia la selva antes de que el eco hubiera terminado de viajar. Este es el tipo de momento que la historia rara vez registra con la importancia que merece. ¿Cuál es la reacción ante esto? La precisión, los 4 días de silencio, el único disparo. Déjanos tu opinión en los comentarios. Estas conversaciones son las que hacen que esta comunidad sea real. La historia tiene la costumbre de celebrar el resultado mientras oculta discretamente el coste. Erige estatuas en conmemoración del resultado. Nombra calles en honor a la victoria. Condensa 4 días de lucha contra hormigas rojas y terror controlado en una sola frase impecable de un informe militar, y luego archiva ese informe en un cajón donde permanece, intacto, durante décadas. Lo que rara vez hace es seguir al hombre a casa. Carlos Adcock regresó de Vietnam con algo que ningún informe militar podía cuantificar ni ninguna medalla podía reconocer: 93 bajas confirmadas, una cifra que lo convirtió en el francotirador más letal en la historia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos hasta ese momento. Un récord que despertó la admiración de todos aquellos que nunca lo habían vivido en carne propia. No hablaba con facilidad de las misiones, no porque le hubieran traumatizado, sino porque comprendía algo sobre la violencia que la mayoría de la gente evita con éxito durante toda su vida, que la precisión no es lo mismo que la distancia, que acertar con precisión a 2.000 metros de distancia no sitúa al tirador a 2.000 metros del impacto de esa bala. Adcock sabía exactamente lo que hacía. Siempre. En 1969, su guerra no terminó con una misión final, sino con una explosión. Una mina impactó el vehículo en el que viajaba. Rescató a sus compañeros marines de entre los restos en llamas a pesar de las graves quemaduras que cubrían su cuerpo. Recibió la estrella de plata no por disparar, sino por eso, por correr hacia el fuego cuando todo instinto humano le decía lo contrario. Regresó a Estados Unidos convertido en una figura discretamente reconocida en un país que mostraba una marcada ambivalencia respecto a la guerra en la que había participado. En 1975 le diagnosticaron esclerosis múltiple. Continuó sirviendo en el Cuerpo de Marines en la medida de sus posibilidades, entrenando a la siguiente generación de francotiradores, transmitiendo no solo técnicas, sino también filosofía, la paciencia, la serenidad, la convicción de que el arma más peligrosa en cualquier conflicto es una mente humana disciplinada. Falleció el 23 de febrero de 1999. Tenía 56 años. Pero el legado de Carlos Adcock no murió con él. La doctrina de francotiradores que ayudó a forjar, a través de misiones como la de aquella jungla en 1967, se convirtió en la base de todos los programas de francotiradores de operaciones especiales que le siguieron, estadounidenses, británicos e israelíes. La huella de su metodología se encuentra en los manuales de entrenamiento de decenas de ejércitos en todo el mundo, porque un hombre demostró algo que la doctrina nunca había creído del todo hasta entonces: que un solo operador, bien posicionado, moviéndose con paciencia, pensando con claridad en condiciones que destrozarían a la mayoría de los seres humanos, puede llegar al centro de la estructura de mando enemiga y silenciarla por completo. No con un ejército, no con poder aéreo, conteniendo la respiración en el momento justo. Si esta historia te impactó, suscríbete a Historial Verificado si aún no lo has hecho. Es la mejor manera de asegurarte de que la próxima historia llegue a nuestro canal. Comparte este video con alguien que ame la historia real, un amigo, un familiar, alguien que aprecie la verdad detrás de los titulares.
Y si tienes curiosidad por otra historia de valentía extraordinaria en circunstancias imposibles, el próximo video de este canal te está esperando. Vale la pena verlo. Gracias por estar aquí. Esta historia nos pertenece a todos.